esta sección vamos a analizar la situación que se presenta en el ejercicio profesional por la confluencia de regulaciones paralelas y contradictorias que generan enormes riesgos para los contadores públicos. Trataremos de llegar a una conclusión en la cual encontremos el camino para ejercer la profesión, eliminando los peligros que se originan en esas regulaciones paralelas. Bien, el concepto general que vamos a abordar aquí es anomia profesional. El término anomia es originado en la sociología, que nos dice que una situación de anomia es una sociedad sin reglas, una sociedad sin normas. Y entonces el asunto parecería contradictorio, porque si ustedes observaron bien en la primera sección, toda esa matriz del oficio de contador estaba rodeada de una información que se llama marco regulativo, ¿sí? Es decir, que todo ese oficio del contador se debe cumplir en el marco de una normatividad. Y entonces, cuando al renglón seguido yo llego y digo anomia, uno lo primero que dice es ¿cómo así? ¿Cómo así que anomia si el ejercicio profesional tiene que estar rodeado, inmerso en un marco regulativo? Uno siempre tiene la idea de que siempre hay que cumplir las normas, excepto por la gente de la Fuerza Pacífica, el Tumaco, que dice aquí las normas se aceptan pero no se cumplen. Todo el mundo tiene la convicción de que las normas son para cumplirlas, y entonces uno siente que como que lo están mandando a una condición como la disciplina de los jesuitas. Ignacio de Loyola es el creador de la comunidad jesuita, que además, más que una organización clerical, es una organización militar. Y Ignacio, y como organización militar, allí el problema de la obediencia es un elemento clave, ¿no? Y entonces Ignacio de Loyola le decía a los jesuitas subordinados a él, por ejemplo, por supuesto, actúas y piensas como aquel que te pide hacer las cosas. No piensa, actúa y piense como el que le manda. Actúas y piensas como aquel que te pide hacer las cosas, como aquel a quien amas. Eres un báculo sin voluntad, un bastón, ¿no? Un báculo sin voluntad, como un cadáver. Sencillamente obedezca, déjese llevar de las órdenes, no piense, siga las órdenes. Eso puede resultar tremendamente problemático. Como ustedes van a llegar temprano, entonces en lugar de verse la novela, entonces pueden
buscar en internet una película que se llama Los riesgos de la obediencia. Les advierto que pueden sentir una gran frustración sobre las consecuencias de la obediencia. ¿A qué se remite esto? Esa cita con que empieza esta sección. Bueno, a que todo el trabajo del contador está supeditado a una regulación. Entonces, primero que todo, definamos así de manera muy general el concepto de regulación. Es poner algo en un estado de normalidad luego de estar durante un lapso de tiempo en una situación por fuera de lo regular. Lo regular no es lo más o menos, lo regular es de acuerdo a reglas. Es un control establecido para garantizar el comportamiento de un objeto en condiciones normales establecidas. O también es una limitación de las libertades individuales para permitir la actividad armónica de la sociedad, privilegiando el interés general sobre el interés individual. Esos, digamos, son los planteamientos que existen sobre regulación y que han sido desarrollados fundamentalmente por lo que se llama la Escuela Francesa de Regulación, un grupo de investigadores fundamentalmente del área económica que le han trabajado a eso, la regulación, para interpretar el funcionamiento de la economía. En la regulación existen dos sujetos. Yo sobre eso no tendría que hacer mucho énfasis, ustedes lo han trabajado, sobre todo en su formación en el campo tributario, donde les dicen, mira, hay un sujeto pasivo y un sujeto activo. El sujeto activo es el que determina las reglas y el sujeto pasivo es el que las cumple, es decir, el obligado a obedecer. Pero esa regulación se da en unas relaciones entre el Estado y el mercado. El sujeto activo puede ser el Estado o puede ser el mercado. Y el sujeto pasivo puede ser el Estado o puede ser el mercado. Cuando el sujeto activo y el sujeto pasivo es el Estado, nosotros decimos que hay una situación de autorregulación estatal. Ley de contratación. Cuando el sujeto activo es el Estado y el sujeto pasivo es el mercado, estamos en una situación de regulación tradicional. Eso es lo normal, que el Estado establezca las reglas y el mercado las cumpla. Cuando el sujeto activo es el mercado y el sujeto pasivo es el Estado, tenemos un Estado fracturado. Y uno diría, pero eso no es posible. Absolutamente posible. Piensen ustedes, si oyeron que la semana pasada que se realizó el Congreso Nacional de Empresarios y todo el gobierno, todo el gabinete se desplazó a ese Congreso a hablar sobre los planes del gobierno para este cuatrenio y se hizo la afirmación
estoy buscando la cita textual, entre otras cosas, de que el gobierno estaba estableciendo un pacto de colaboración con el sector empresarial. ¿Saben qué significa eso? Que el mercado es el que establece las reglas. Y esta mañana me puse a mirar por ahí algunas cositas. Yo, como soy un desocupado, entonces a veces me queda tiempo de mirar por ahí cositas. Y bajé por ahí unos documenticos. Página de ANIF, Proyecto de Reforma Estructural de Pensiones. Página de ANIF, Proyecto de Reforma Estructural del Trabajo. Proyecto de ANDI, no, de ANIF, perdón. Proyecto de Reforma Tributaria Comprensiva. Y el documento hacia una reindustrialización del país, de ANDI. Y ustedes cogen esos documenticos, son muy corticos, en conjunto son 450 páginas, para leer después del almuerzo. ¿Sí? Yo no hago citas si no leo, no hago siestas si no leo. ¿Sí? Y comparan eso, que son documentos que fueron emitidos hace 3, 4, 6 meses, con los programas que han divulgado hasta este momento los ministros del despacho, y se darán cuenta que los programas del gobierno que han sido anunciados hasta ahora son los que establecieron esas entidades del sector privado. Que hay que acabar con los intereses a las cesantías. Porque ¿cómo así que las empresas pagando intereses a las cesantías y eso lo pagan los fondos? Que hay que acabar con los subsidios a los servicios públicos domiciliarios, que hay que ampliar la base de los impuestos de renta e IVA, el de renta poniendo a declarar a quienes ganen más de 2,5 salarios mínimos legales mensuales por mes, y el IVA prácticamente eliminando los productos exentos y los productos excluidos. Claro, pero a todo el mundo hay que darle un dulcecito para que no le sepa tan amargo. Baja la tarifa del IVA del 19 al 18, ¿sí? Lo cual quiere decir que el IVA aumenta, ¿sí? Porque son más los productos sobre los cuales hay que pagarlos. ¿Qué es eso? Un estado facturado. ¿Sí? Un estado facturado. Cuando el mercado es el sujeto activo y el mercado es el sujeto pasivo, estamos en una situación de corporatocracia. ¿Sí? Y uno diría, pero ¿cómo así? ¿Cómo es posible que el mercado establezca las reglas y las cumpla? Miren, estándares internacionales de información financiera. ¿Quién establece los estándares internacionales? Una institución privada. El Estado lo avala ahí a través de una formalidad que no tiene fuerza legal. Porque nadie puede, ninguna empresa puede aplicar estándares internacionales de información financiera. Las empresas lo que cumplen son políticas contables que cada una establece de acuerdo con sus intereses, respetando que esté dentro de ese gran marco de los estándares internacionales.
pero es cada empresa la que se regula, es un sistema de autorregulación. Entonces, una primera cuestión con que nosotros nos encontramos en este momento es que nosotros no tenemos la vigencia de un modelo de regulación, sino que tenemos una mezcla de modelos de regulación donde convive la autorregulación estatal, la regulación tradicional, la captura del Estado y la corporatocracia. Ese es el mundo en que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Este me lo voy a brincar por efectos del tiempo. Actualmente estamos en un proceso, ¿no? Ustedes se dan cuenta que hoy cualquier cosa que se diga, entonces la respuesta es: así lo determinan los estándares internacionales. ¿No? Hay estándares internacionales de todo, o por lo menos la excusa de los estándares internacionales para todo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, que hay una serie de normas que pueden tener origen internacional. Las normas internacionales son las que se originan en tratados internacionales o son emitidas por instituciones creadas como consecuencia de tratados internacionales. Por ejemplo, Gafi, del cual les van a hablar a ustedes en profundidad más adelante. Gafi es un tratado internacional que ha emitido 48 estándares internacionales de control de lavado de activos y de financiación del terrorismo. Eso es una norma internacional. Pero hay otras normas que llaman internacionales, pero no son internacionales, sino que son emitidas por organizaciones privadas extranjeras. ¿Como cuáles? Los llamados estándares internacionales de información financiera. Los emite IFRS Foundation a través de IASB, que es una fundación, una institución privada. Estándares internacionales de aseguramiento los emite IFAC, que es un organismo gremial en que participan gremios de diversos países, pero es privado. ¿Sí? No es un acuerdo entre naciones, son acuerdos privados, luego no son internacionales. ISO, eso es una organización privada que establece un conjunto de estándares sobre muchas cosas, estándares de calidad de procesos, estándares de calidad ambiental, estándares de calidad de responsabilidad social, estándares de calidad de seguridad en el trabajo, bueno, un largo etcétera. Esos son privados. Frente a la existencia de esas normas internacionales o extranjeras privadas, y fundamentalmente en relación con las normas extranjeras privadas, se ha establecido una política de Estado de aplicarlas, o más bien una política de mercado avalada por el Estado de aplicarlas en nuestro país. A ese proceso es a lo que se llama integración regulativa.
La integración regulativa sería entonces un procedimiento mediante el cual se integra la regulación nacional con regulación extranjera privada o con regulación internacional. Es el proceso que estamos viviendo. La ley 1314 dijo que ese proceso de integración debería de hacerse mediante un proceso de convergencia. Y realmente se está realizando como un proceso de adopción. Adopción y convergencia son dos cosas distintas. La adopción es adoptar como propio lo ajeno, eliminando lo propio. Mientras que convergencia es la confluencia de regulaciones paralelas que pueden convivir sin que ninguna de las dos desaparezca. Entonces es la gran diferencia entre convergencia y adopción. ¿Y qué nos trajo ese proceso? Nos trajo el peor de los mundos. ¿Por qué el peor de los mundos? Porque tenemos un número significativo de regulaciones paralelas sobre un mismo asunto que además son contradictorias. Habría ejemplo. Nosotros tenemos una regulación local sobre contabilidad. Se llama Código de Comercio, título tercero del libro primero del Código de Comercio. Y ese título tercero del libro primero del Código de Comercio nos dice: la contabilidad es la historia clara, completa y fidedigna de los hechos que afectan el patrimonio del comerciante. ¿Qué implica eso? El compromiso con la historia, el compromiso con el pasado, compromiso con el costo histórico. Aquí en esa regulación aparece otra parecida, la legislación tributaria. Bien, la contabilidad debe permitir el conocimiento de las bases de determinación de los impuestos y las retenciones. Artículo 654 del Estatuto Tributario. Y resulta que las bases de determinación de los impuestos y retenciones no necesariamente corresponden con los hechos, porque en la tributación emergen unas cosas que se llaman presunciones y ficciones. Tributariamente, si usted tiene patrimonio, gana. ¿Que perdí? No. Tributariamente no pierde, siempre gana, aunque sea lo mínimo, que es la renta presuntiva, o siempre gana. O ficciones del tipo reconocer gastos que no existen. Si usted paga a viudas y huérfanos de militares caídos en combate, podrá tomar como costo de deducción el 200% de lo que pague, cumplidos unas formalidades. O gastos reales que no se reconocen, intereses y sanciones tributarias. O ingresos inexistentes que se reconocen como existentes, intereses presuntos en préstamos a socios. O ingresos reales que no forman base. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, rentas exentas. Son distintos. Y observen ustedes que nosotros ahí ya tenemos un problema, ¿no? Dos regulaciones paralelas y que por lo menos en apariencia tienen unos elementos contradictorios. Pero llegan las últimas.
estándares internacionales de información financiera. Esos no miran la historia, porque las otras dos que enuncié miran la historia, el pasado, porque no se tributa sobre sueños, se tributa sobre hechos. Pero los estándares internacionales de información financiera lo que miran es pronósticos. Futuro descontado a valor presente. Y es un mundo distinto. ¿Y cómo le hacemos? ¿Aplicamos los estándares y violamos el Código de Comercio? ¿Aplicamos el Código de Comercio y violamos las normas que adoptaron los estándares? Estamos en un mundo tremendamente complejo. El asunto es, me va a tocar conseguir aquí auxiliar. El asunto es que esa es una preocupación global, los problemas de esa integración normativa. Y entonces se establecieron otros estándares internacionales. Estos otros vienen de la OCDE, que está de moda, ¿no? Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, y dijo: los países miembros de la OCDE tienen que cumplir los estándares de calidad normativa. ¿Qué son los estándares de calidad normativa? Nos dice, mire, eso, la estructura de la calidad normativa tiene tres grandes componentes: unos pilares, unos objetivos y unos estándares. Esto implicaría que estos estándares de calidad normativa deben ser aplicados en el proceso de integración a esa regulación extranjera o internacional. Aquí llegaron estos después. ¿Cuáles son los pilares? Aseguramiento del ordenamiento jurídico. ¿Qué es aseguramiento? Aseguramiento es una de esas palabras con las cuales uno puede rajar cualquier estudiante. Porque como nosotros aprendemos es a hacer y no a saber, entonces normalmente sabemos hacer, o mejor, somos diestros en hacer, pero no sabemos. A ver, ¿quién me dice que es el débil? Y a uno. Y lo hacemos todos los días. Todos los días estamos, debe haber. Pero frente a la pregunta, ¿qué es el debe? ¿Quién sabe? Aseguramiento es otra palabra de esas, ¿no? Estándares internacionales de aseguramiento. ¿Qué es aseguramiento? Aseguramiento es hacer coincidir el hecho con la regla. Eso es aseguramiento. Hacer coincidir el hecho con la regla. Cuando a mí me dicen que debe haber un aseguramiento del ordenamiento jurídico, me quieren decir que todo el ordenamiento jurídico hecho debe ser coherente con las reglas.
con las reglas superiores, por ejemplo. Es decir, el aseguramiento parte de la idea de no contradicción. Nosotros nunca hicimos eso. Jamás hicimos eso. Aquí en el país el gobierno sacó por allá unos decretos y dijo: para ejercer la revisoría fiscal se deben aplicar los estándares internacionales de aseguramiento. Y la revisoría fiscal es control. No hay aseguramiento, lo que se está incorporando es una contradicción. Segundo, hay que hacer un análisis del impacto normativo. ¿Cuál es el impacto de aplicar esas normas? Previamente a su reconocimiento jurídico, hay que mirar cuál es el impacto. Voy a tratar de explicar eso con un ejemplo. Hace unos meses, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a 4 empresas. Yo no recuerdo los nombres de esas 4 empresas. Las sancionó porque estaban incurriendo en una práctica desleal de comercio, que consistía en no entregarle la factura a los proveedores sino hasta que pagara la cuenta. Y resulta que, como en Colombia todas las facturas son cambiarias, si yo vendo a crédito y me entregan mi factura, yo puedo coger mi factura y descontarla en el mercado financiero y financiar. Cuando esa empresa no me entrega la factura, me está desfinanciando. Y eso es violatorio de la legislación comercial. Entonces la Superintendencia de Industria y Comercio le dio ahí un cariñito a cada una de esas 4 empresas, 286.000 millones de pesos de multa. Cada uno. Cariñito. Y de inmediato ordenó abrir investigación contra los revisores fiscales por no haber denunciado oportunamente esa práctica restrictiva de comercio. Los revisores fiscales, 4 distintos, además las 4 más grandes firmas de auditoría, presentaron descargos y dijeron: eso no es responsabilidad de nosotros, porque mire, aquí están los estándares internacionales de aseguramiento, y esos estándares internacionales de aseguramiento no me fijan esa función. Y la superintendencia le dijo: sí, pero es que ustedes son revisores fiscales y el artículo 207 del Código de Comercio sí se la fija. Y ahí los tienen listos para darle su propio cariñito. 1.800 millones de pesos de sanción a cada una de las firmas. Ese análisis había que hacerlo. Había que mirar que los estándares de aseguramiento no sirven para el cumplimiento de los deberes de los revisores fiscales. Ese análisis de impacto no se hizo. Y las 2 normas están vigentes. Segundo elemento de los estándares internacionales de aseguramiento: objetivos de la calidad regulativa. Corregir las causas y no los síntomas de los problemas. Ese análisis nunca se hizo aquí. Fortalecer la confianza, la objetividad y la transparencia de las normas, de la regulación. Tampoco se realizó
ese objetivo. Y los estándares. La calidad regulativa debe garantizar eficiencia económica y social. Eso quiere decir eficacia de las normas. Como sistema, no de unas sí y otras no, o de unas contra otras. Racionalización de los recursos económicos. Se hizo aquí una medición de cuánto iba a ser el impacto de la implementación de estándares internacionales en las finanzas empresariales. Hay unos estudios privados que dicen que el costo promedio por empresa es de 120 millones de pesos por la implementación. ¿Resiste eso una pyme? Las normas deben ser consistentes con el entorno. Y uno se hace preguntas así, sencillas, ¿no? ¿Para qué se hicieron los estándares internacionales de información financiera? Para dinamizar el mercado de valores. ¿Tenemos nosotros un mercado de valores que dinamizar? Y yo diría que no. En Colombia no hay bolsa de valores, hay monedero, niquelera, dicen los campesinos. Es tan intenso el trabajo de la bolsa que abre a las 11 y cierra a la 1. Y la mayoría de las operaciones que hace no son comercialización de acciones, son comercialización de títulos de renta fija y de divisas. El Ministerio de Comercio nos dice que existen 1.387.000 empresas en Colombia y en el mercado de valores cotizan 83. ¿Eso es consistente con el entorno? No. Para no volver a hablar del problema de auditoría y revisoría fiscal. Eficacia jurídica. Eficacia jurídica está porque la gente conoce, acepta y cumple con las reglas. En un panel donde participé con el señor superintendente de sociedades, él decía: los obligados en Colombia a aplicar estándares plenos son 1.672 empresas. Pero esos estándares plenos son tan maravillosos que se han acogido muchas empresas de manera voluntaria y en este momento están cumpliendo estándares plenos 4.053 empresas, más del doble de las que están obligadas. Eso es un éxito, eso es eficacia. Entonces yo le hice una pregunta. Yo soy experto en hacer preguntas molestas. Señor superintendente, ¿usted me puede dar un dato? No, ¿cuál? De esas 4.053 empresas, ¿cuántas establecieron en las políticas contables que su base de reconocimiento del costo histórico? Me dijo: no tengo ese dato. Le dije: yo sí lo tengo y me lo dieron allá donde usted trabaja. El 78% de las empresas que aplican estándares plenos tomaron como base de reconocimiento el costo histórico. ¿Y saben cómo se llama eso? Resistencia civil. Sí, pero no. Yo aplico los estándares internacionales, pero no los aplico porque la base de reconocimiento es la tradicional del costo histórico.
eso no ha tenido eficacia jurídica y su validez jurídica es tremendamente relativa porque se han adoptado por decretos que están contra las leyes e inclusive contra la Constitución. La Constitución lo primero que dice es que este es un Estado social de derecho. Uno no debe confundir eso. Hay algunos que creen que es un Estado social de derecha. No, es un Estado social de derecho. ¿Y cuál es la base del Estado social de derecho? Que todos los ciudadanos se rigen por las mismas reglas, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y cuando cada empresa puede determinar su regulación contable a través de la política contable, está violando la norma básica del Estado social de derecho. Ese es el mundo en que nosotros nos encontramos. Y este también me lo voy a brincar. No, voy a mirar algunas cositas. La regulación puede tener un ámbito nacional o internacional y unos efectos, unos alcances en términos de la propia regulación o de las instituciones. El ámbito nacional de la política regulativa implica el respeto de los principios del Estado social de derecho, la independencia y libertad frente a presiones políticas y de grupos de interés. En términos institucionales, la regulación debe ser establecida por mecanismos institucionales de alta jerarquía, con institucionalización especializada en una determinada política pública y establecer las herramientas de implementación. En términos internacionales, la regulación debe respetar la independencia y libertad frente a presiones políticas y grupos de interés y debe impedir campos de autorregulación. Eso que no se está haciendo y debe estar fundamentada en tratados internacionales o en instituciones derivadas de tratados internacionales. Nosotros dijimos en la ley 1314 que íbamos a avanzar en un proceso de convergencia, característica de dos o más elementos que confluyen en un cierto lugar. En la convergencia se pueden mantener identidades iniciales, propiciando confluencia para condiciones u objetivos especiales. La adopción, en la adopción se sustituye como un acto jurídico mediante el cual se hace propio lo ajeno, deslegitimando la condición inicial. Y eso nos lleva a una situación. Cuando un modelo jurídicamente adoptado entra en contradicción con otro jurídicamente establecido, se da origen a una dualidad normativa determinante de un estado de anomia. Es decir, una forma de la sociedad sin reglas es la dualidad de reglas, porque la una elimina la otra. Que surge cuando las reglas sociales se degradan o directamente se eliminan y dejan de respetarse por los integrantes de la comunidad. Resistencia civil. Este es un cuadrito que elaboré yo en términos de regulación contable, donde hay unas cosas que yo ya les había planteado. La legislación mercantil le da a la contabilidad
un carácter forense y prudencial, produce libros, comprobantes, soportes, estados financieros. La legislación fiscal tiene una vocación forense, es decir, de construcción de pruebas judiciales, produce declaraciones y medios maléficos. El régimen tarifario tiene una vocación forense sobre los gastos de producción con base en hechos para bienes o servicios de precios controlados. Y el derecho internacional tiene una vocación forense. Tenemos nosotros el caso de normas GAFI, normas de responsabilidad social y normas de intercambios de información. Todas esas normas tienen que ser cumplidas por las empresas. Pero puede haber una regulación adicional. Compromisos de la gestión. Información para la gestión. Información para las decisiones administrativas. Información sobre productividad, competitividad, presupuestos, talento humano. Y hay una pseudo-regulación autodeterminada, que es aquella que le sirve a agentes externos para tomar sus propias decisiones. En una regulación contable tienen que estar todas, no unas contra otras, más bien unas con otras. ¿Qué nos encontramos nosotros? Que para la información regulada se establece la revisoría fiscal, la fiscalización. Para la autorregulación de grupos de interés, el criterio profesional fundamentado en auditoría. Estamos en un problema tremendamente complejo. Esto lleva un tiempo bastante largo la explicación. Este se me está cansando. Yo dije que iba a trabajar hasta que me cansara, pero se cansó fue este. Yo no. Este cuadro no lo voy a explicar, sencillamente los invito a que lo lean. Establece una comparación entre la revisoría fiscal y la auditoría financiera. Y en síntesis nos dice, la revisoría fiscal no se puede cumplir, no se puede ejercer con normas de auditoría. Y entonces ahí estamos nosotros en nuestra condición. Obligación ética básica: cumplir las normas. Y entonces uno dice cuáles. ¿Sí? Afortunadamente, en términos de revisoría fiscal, y creo que también en contabilidad, esas normas internacionales están derogadas. Si ustedes cogen el decreto ese donde están las normas de aseguramiento que inicialmente se incorporaron en el decreto 302, se encuentran que en la parte introductoria nos dicen estas normas, cuando existan contradicciones entre estas normas y las normas nacionales, prevalecen las normas nacionales. Eso empieza a abrirnos caminos para no caer en el estado de anomia. Como hay contradicciones entre las normas de aseguramiento y las normas de fiscalización, prevalecen las normas de fiscalización. Esa partecita no la han leído. El Consejo Técnico de la Copiaduría Pública nunca leyó esa partecita, sencillamente copió. Pero miren esta belleza. Nuestra ley 43, artículo 36,
Aquí solamente hay una parte del artículo 36, es mucho más largo que eso. Pero yo voy a tomar esta parte nomás. La sociedad en general y las empresas en particular son unidades sometidas a variadas influencias externas. El contador público, en desarrollo de su actividad profesional, deberá utilizar en cada caso los métodos de análisis y evaluación más apropiados para la situación que se le presenta, dentro de los lineamientos dados por la profesión, y podrá además recurrir a especialistas de disciplinas diferentes a la contaduría pública, y ojo a esto, y a la utilización de todos los elementos que le proporcionen, de todos los elementos que la ciencia y la técnica ponga a su disposición. ¿Qué implica eso? Nosotros no estamos obligados a ir a cumplir ciegamente esa regulación de estándares internacionales. Nos lo dicen los propios estándares internacionales cuando manifiestan dentro de su marco conceptual que cuando existan contradicciones con las normas nacionales, prevalecen las normas nacionales. Y nos lo dice la ley 43, que dice: aplique lo apropiado a la situación que se le presenta, incluido lo que la ciencia y la técnica ponga a su disposición. Y eso me genera a mí una enorme liberación de esas presiones que parecían insalvables. Los estándares internacionales generan deslegitimación del Estado de Derecho, administrativización del derecho. Eso es la ruptura de la estructura democrática. La administración del derecho consiste en que el Ejecutivo se apropia de las funciones del Legislativo a través de la reglamentación. Sí, las leyes dicen una cosa, pero el gobierno en la reglamentación le tuerce el pescuezo, le cambia de sentido. Hay una deslegitimación del ordenamiento jurídico. Los estándares internacionales destruyen la fe pública. La fe pública es una presunción legal de veracidad y legalidad. El criterio profesional sobre información financiera en estándares solo genera confianza inversionista. No tiene efectos jurídicos. La fe pública es prueba. Quiere tratarnos del control integral de la revisoría fiscal a una evaluación de la información financiera. Hay una inhabilitación de la lucha contra la corrupción. Ustedes se imaginan en el sector público que ahora aplican estándares internacionales. Además se encuentran las políticas públicas. Las políticas públicas dicen que en el sector público el objetivo fundamental de la contabilidad es el control. Pues resulta que si yo, en lugar de contar lo que hice, cuento lo que sueño, ¿cómo voy a controlar? ¿Qué hice con los recursos que me entregaron? No, yo creo que los voy a vender en tanto. El cambio de valoración genera espacios grises, espacios nebulosos. En Colombia ha habido un desarrollo institucional para promover la corrupción, que se inició en la Constitución de 1991, cuando el control fiscal fue sustituido por un modelo de auditoría, y se fue complementando cuando se le quiere quitar a la contabilidad la función de rendición de cuentas relacionada con hechos
para sustituirla por pronósticos. Nos quiere sacar del control de operaciones al control de resultados. El control tributario queda en el limbo. Imagínense, la DIAN había desarrollado unas herramientas bellísimas de fiscalización a través de un sistema de indicadores. ¿Con base en qué? Con base en la regulación contable, pero como ahora cada empresa determina sus reglas, la DIAN tendría que hacer un modelo de índices para cada empresa. Nos dijeron que eso iba a generar confianza inversionista. Sin embargo, se han ido del país Ripley, Citi, varias petroleras y mineras, cayó la inversión extranjera, nos bajaron la calificación de las calificaciones internacionales de confianza financiera. Son elementos que nos quedan ahí a efectos de nuestra reflexión. Para concluir, tenemos una opción, ¿no? Bien obedientes con las reglas que nos establecen, ciegamente obedientes. Y entonces incurriríamos en esos peligros de la obediencia. Y nuevamente cito a Ignacio de Loyola. Cada uno de los que viven en obediencia se deben dejar llevar y regir de la divina providencia por medio del superior, como si fuera un cuerpo muerto, que se deja llevar a donde quiera y tratar como quiera, o como un bastón de hombre viejo, que en donde quiera y en cualquier cosa que del ayudarse querrá, el que le tiene en la mano sirve. Las decisiones son nuestras. Si queremos aceptar los peligros de la obediencia o queremos hacer ejercicio profesional independiente, con integridad y con valores. Eso es lo que más les gusta.